AQR. Arrancamos esto en Bravo TV hasta las 12 de la noche en vivo. Y más allá de la humorada, la verdad es que hay una enorme cantidad de grotescos que andan dando vuelta en los alrededores de un cierre de listas como el que tuvimos. Ahora lo va a decir Melissa Molina, pero tiene razón. Sábado más que domingo, salvo alguna escaramuza en algún sector. No quiero tomarme mucho tiempo en la apertura del programa. Quiero ir rápidamente al análisis de la mesa. Ya les dije, está Melissa Molina, Martín Granoj. Les adelanto, vamos a hablar con Karen Tepp, que es primera candidata por Fuerza Patria, o por lo menos por la unidad del peronismo en la provincia de Santa Fe. Y hablaremos con Beto Quevedo, sociólogo, analista, también para charlar un poco a ver qué es lo que está viendo o qué vio en el cierre de listas. Pero tres abordajes que nos parecen interesantes. Son más que nada preguntas o claves de lectura. Primero, a esta hora y en esta Argentina que va a 300 kilómetros por hora, más o menos, unas listas que se cerraron el domingo en lo formal, pero el sábado ya estaba medio cocinado. Lunes a la noche repasar las nóminas nos parece que ya está, que de alguna manera eso está conocido. Entonces nos vamos a dedicar en otra cosa, porque hay algo interesante en el cierre de listas, y más allá de lo que nos parezcan, insisto, la danza de los nombres propios, algunas caracterizaciones, que es como una suerte de confesión de qué es lo que cada espacio político interpreta de la realidad y de la ciudadanía. Es decir, cómo entiende cada espacio político que la ciudadanía está reaccionando respecto de la política. Entonces cada quien elige o arma la lista o confecciona las listas un poco en función de eso. Veo por estas horas cierta tentación a quedarse con, de alguna manera, una suerte de circo raro, muy bizarro, en buena parte de los candidatos y candidatas de La Libertad Avanza. Nos parece francamente que puede ser un error ese señalamiento, porque hay que recordar que la máxima expresión de candidatos y candidatas que vienen de afuera de la política, que son de alguna manera extraños, que llaman mucho la atención, que no manejan bien su emocionalidad, que no tienen ningún recorrido eventualmente en la función pública o por lo menos en la militancia, la máxima expresión de eso es Milei. Y Milei ganó la elección. Y nada indica que hoy, en una elección, ese tipo de interpelación a la sociedad sea ineficaz. Porque por otro lado sería como traicionar de alguna manera el mensaje con el que viene el propio Javier Milei. Es decir, de afuera de la política lo demás es casta, no hace falta tener recorridos ni nada que se le parezca. Y eventualmente cuanto más excéntricos mejor. Entonces quedarse en ese lugar e ir a dar esa pelea quizás sea ir, o es una invitación a cierta derrota en términos de la conexión con la sociedad. Está claro que el resto de los espacios de la política y sus militancias, o sus seguidores o sus votantes, o la ciudadanía que se identifica con esa manera de hacer política, bueno, está buscando otra cosa, pero esa no es la novedad. Eso por un lado. Por otra parte, quien tiene que enfrentar eso es por lo menos desde el peronismo y aliados, es un frente político que parece haber confeccionado las listas con un temor muy grande, que es la ruptura de esa unidad. Es decir, que es como una suerte de armado de listas a la defensiva, armado de listas para que la cosa no se rompa. Y habla de la fragilidad de ese frente político. Es más lista única que una lista de unidad. Las explicaciones son varias. Lo primero que hay que mirar es qué es lo que pasó durante la gestión del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Y no está mal, porque en definitiva, si uno ve lo que está pasando en los alrededores de la Argentina, la unidad tiene un valor muy importante, y donde no hay unidad, realmente hay un avance muy concentrado de la derecha en todas sus expresiones. Es decir, no está mal que se haya privilegiado la unidad, lo que sí está claro es que es una lista que está preservando eso. Y si preserva eso y es más a la defensiva, le cuesta mandar un mensaje de futuro muy claro, o que tenga una potencia arrolladora hacia adelante. Es eso. Paréntesis. ¿Qué es lo que va a ocurrir con aquellos integrantes de esa fuerza política que identificaron esa fragilidad y a partir de presionar sobre esa fragilidad lograron posiciones muy importantes en las listas? Eso también está dentro de este armado y en algún momento probablemente tenga algo que decir esa situación, porque además
termina siendo mucho más favorable para quienes amenazan con romper que para los que desde un primer momento garantizan esa unidad y que saben que no importa cómo se les pague en el reparto de listas, van a estar igual y no amenazan con esa fragilidad y con algo que podría ser muy costoso para todo el espacio de la política, para sus propias representaciones. Y en tercer lugar aparece ese sector de la política que pretende ir por una suerte de lugar del medio, es decir, esquivando la polarización, ofreciendo una alternativa a la polarización, pero con una particularidad, también es pregunta, parece estar como muy matizado, porque uno rasca un poquito y ya aparece la coincidencia de que hay ciertos espacios con los que hay que también terminar. El no al kirchnerismo, el no al peronismo, etcétera, etcétera, aparece también esos espacios y parece ser, aún en esos andariveles del medio, mucho más importante no ser como otros sectores que definir, por ejemplo, políticas públicas, o algo que es más importante, definir qué lugar van a tomar en el diseño de políticas públicas a la hora de pensar la puja distributiva. Es decir, a qué sectores van a afectar para que los recursos aparezcan. Eso no aparece con tanta claridad. No hay tanta definición ahí. Incluso en el carril del medio aparece más el no a hacer otra cosa que propuestas concretas, porque si fueran propuestas concretas podría tender otros puentes con otros sectores de la vida política. Bueno, esto es lo que nos parece más interesante en QR para esta noche. No el repaso de todos los nombres propios, sino tratar de identificar cuáles cierres de lista dicen qué de cada espacio de la vida política en la Argentina. Y sobre todo, con humildad, nos parece que no es muy inteligente andar mostrando los grotescos, las excentricidades, porque eso a algún sector de la sociedad le ganó muy bien, le entró muy bien, conecta muy bien. Y hay que ir a jugar a ese partido, ¿no? Es un partido donde hay que embarrarse, donde hay que relegar los argumentos, relegar las ideas, bueno, y estar dispuesto o estar dispuesta, candidato o candidata, a ir a jugar un terreno que a la política la horada permanentemente. Con esta promesa arrancamos QR en esta noche de análisis y arrancamos con las voces del día. Viva Argentina, viva San Martín, viva España, viva el rey, viva la libertad. Es grave celebrar elecciones con la jefa de la oposición presa. Cambiamos los autos cada 2 años. Gracias a vos. Te queremos y estamos con vos. Tenemos un adversario que es un hombre vinculado al narcotráfico, se llama Spert, al que tenemos que derrotar, que fue financiado en su campaña por Fred Machado, condenado en Estados Unidos. Con esa lista que ha presentado el kirchnerismo, confiesan que quieren seguir destruyendo. Tayana y Grabois enfrente. Yasky, Palazzo. Que les quedaba un clavo para cerrar el cajón del kirchnerismo, que ese clavo se lo pusieron al PRO cuando decidieron hacerlo arrastrar por un par de cargos que le dieron. Karen Reicher. Es un poco ruido, ¿no? Porque no forma parte de la política. Cuando los españoles en el siglo XVI acorralaron a los comechingones para evitar ser esclavizados, se arrojaron por el precipicio del balcón de Ongamira. De manera que a un cordobés le podés pedir muchas cosas, pero no sumisión. No se trata de dónde hay 50.000 necesidades, sino de cómo tener recursos para cubrir esas necesidades. Sin duda lo que están haciendo es ver cómo perjudica al gobierno. No veten a la discapacidad. El 19 de agosto, vigilia en Plaza de Mayo. Para reclamarles a los diputados que rechacen el veto presidencial. Enviar un proyecto de ley para declarar la emergencia de la obra pública nacional en territorio bonaerense. Lo de mi ley no es eficiencia económica, es simplemente una salvajada. Vos inspeccionaste el 27 de noviembre del año 2024. Correcto. En diciembre se producen estos 3 lotes. 3 de enero se dice, bueno, vamos a emitirle una carta de advertencia al laboratorio. El ministro de Salud no puede salir a decir que a las 2 horas que se enteró, Vicio clausuró, porque lo tendría que haber hecho en febrero. ¿Por qué lo hacen? Si ya saben que fracasó. Esto sirve para defender solamente el interés de un sector de la economía, que son las mesas de dinero de la City. No les importa nada de la economía real. Tengo casi 80 años, nunca en mi vida he pasado una situación como esta. De la pobreza de la gente durmiendo en la calle. Quien defienda esto no tiene 2 dedos de frente.
Saludo a la mesa de QR y la incorporamos, por supuesto, también al rebote de estas voces del día a Melisa Molina. Arranco por ella. ¿Qué haces, Meli? ¿Cómo te va? Bien, ¿y ustedes cómo Gracias están? por estar de nuevo acá. Gracias a ustedes. Para el análisis, colega que está siguiendo muy de cerca desde el arranque, desde los dolores de parto de las listas que se cerraron el fin de semana. Hola Martín Granoski, ¿cómo andamos? ¿Cómo le va, Pablo Caruso? ¿Qué dice ¿Bien? Mariano Hamilton? Hola Pablo Caruso, ¿cómo le va a usted? ¿Qué dice Bambini? ¿Bien? ¿Cómo estamos? ¿Todo Bien, bien? muy bien. No sabía que estaba tan parecido Gustavo Santolaya a Dumbledore. Sí. Lo tiro, lo dejo. Hace un tiempo. Hace rato que no Hace lo un veía tiempo. cultivar ese look. Hace un Impresionante. tiempo. Bueno, quiero, antes de meternos en el análisis de los cierres y todo lo que les comentamos en la apertura, quiero volver un segundito en las voces del día a lo de Cristian Ritondo, porque es una confesión que no deja de llamar la atención aquello de las necesidades, los derechos y el rol del Estado. A ver. Se trata de cómo, de dónde hay 50.000 necesidades, sino de cómo tener recursos para cubrir esas necesidades, sin que esto significa que le hagas un agujero al presupuesto nacional. Y siguen en la misma idea. Siguen la idea de hacer un agujero. Yo con total honestidad lo digo porque lo siento, porque lo vivo en el Congreso. Sin duda lo que están haciendo es ver cómo perjudica al gobierno, no cómo benefician a jubilados o a gente con discapacidad. ¿Y tienen, diputado, el número? Para No sé si lo tienen, pero digo, buscan algo sensible para jorobar al gobierno. Muy interesante esta declaración porque se viene el miércoles una sesión muy importante. Después Martín Granoski va a dar explicaciones. Pero acá está un poco el centro del asunto, ¿no? ¿Hay derechos o no hay derechos? ¿Dónde ir a buscar esos recursos? En eso estamos de acuerdo con Ritondo. El desafío de la política. Sí, y habría que pensar cómo generarlos también. Que Por eso. Se piensa menos en generarlo que en dónde buscarlos. O que haya presupuesto, al menos, ¿no? Porque También. hace 2 años que estamos trabajando Ahora, con el presupuesto aprobado en Ritondo 2022. repite, porque esta frase aburre ya. Esto es para jorobar al gobierno. Ok, entonces, el que está con el gobierno seguirá con el gobierno y el que está contra el gobierno no se le mueve un pelo. Sí, es así. Claro. Es como una redundancia permanente. Y poner además a todos los sectores que están haciendo reclamos. 50.000 necesidades, ¿qué serán? Muy 50.000 necesidades. No sé. Y por eso toma uno por persona. Claro. Son como una suerte de prenda de cambio para el gobierno que no tienen un valor o un peso peso en sí mismo. Pero además, ahora, si es la esencia de la política. Saber qué problemas tenés. Decir qué derecho vas a garantizar o qué necesidad estás observando de población y salir a buscar los recursos, a ver qué sectores tocas para satisfacerlo. Pero además, es interesante también, digo, esta postura de Ritondo ya directamente pintada violeta con el discurso del presidente, ¿no? Que siempre habla en contra de donde hay una necesidad y un derecho. Esta frase, digamos, de Evita, que Javier Milei todo el tiempo la denosta y dice que no puede ser, que es un robo. Pues no es solo el buzo, se mimetiza en todo. Claro, directamente ya le copia las frases a Milei. Sí. Esta que estábamos viendo recién es una declaración que dio en los pasillos de la Casa Rosada. Sí. Está todo el tiempo Cristian Ritondo en la Casa de Gobierno. Ya directamente es un libertario más, ¿no? Lo viste con el buzo y después se juntó también Sebastián Pareja, que es el armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, con todo el espacio del PRO en la provincia de Buenos Aires. Hagamos ahí, Meli, una pausa porque creo que hay que arreglar algo del micrófono de Melisa y vamos a darle tiempo para hacerlo. Sí, perfecto. No se escuchó nada de lo que dijiste. No, pero te entendimos perfecto, porque en el gesticular... igual viste, como vos gesticulás mucho, era como lenguaje de señas. Sí. Claro. No, quería decir que esto es una, como dice Martín, es una estupidez que se repite, pero también es algo interesante observar cuáles son las políticas y las decisiones que toma el gobierno, porque no es que el gobierno está inactivo o que no hace absolutamente nada. El gobierno toma decisiones, o sea, el gobierno le quita las retenciones al campo, el gobierno quita las retenciones a la minería, el gobierno quita ingreso bruto, quita ganancias. O sea, a los sectores poderosos el gobierno los beneficia y a los sectores que están más desprotegidos el gobierno los perjudica. Entonces, no hay que ser un genio para darse cuenta de esto. No es que yo soy un analista político del carajo. Está bien, pero fíjate que llevar la discusión política en la Argentina a ese lugar es muy difícil. Bueno, está bien, es muy complejo. Además hay otra cosa, perdóname. Está lo que decía, si no se escuchó yo la traduzco. Melisa citaba la frase de Evita recién, que siempre es denostada por Javier Milei, donde hay una necesidad, hay un derecho, o las diferentes versiones que hay sobre eso. Perfecto. Pero además hay otro tema. Corramos a Evita y al peronismo. Claro. Los derechos son exigibles porque están en la Constitución. Y son exigibles al Estado, no a cualquier cosa. Al Estado. No al mercado. No al mercado, al Estado. Al Estado. El Estado es el que tiene que hacer que los derechos exigibles al Estado justamente se cumplan. Exactamente. Claro. Ese es el en punto. algún momento
Tiene que hacer una política para que esos derechos nos pusimos de no acuerdo sean palabras en la que Constitución. Claro. Que sean derechos ejercidos. Si no, abolir la Constitución, que es la otra. Que sean derechos disfrutados, ejercidos. El tema es que hay una decisión política detrás y este gobierno garantiza los derechos de los tenedores de deuda pública, Claro, ¿no? El hay derecho de derechos propiedad garantizados. de los tenedores de deuda pública. Pero ahí tenés otra. O sea, priorizás pagar la deuda, priorizás pagar los intereses, priorizás todo menos los tipos que están en la... Bueno, para que Vanessa ahora tiene el destacar, Melissa tiene el teléfono. El otro que queríamos destacar Vanessa tenía que ver teléfono. es cierto que es del viernes, Abuelo. pero después de... ¿Todo bien? Hamilton, querido. No, que dije, Vanessa tiene el teléfono. Y era Melissa tiene el micrófono. Bueno, Digo, abuelo, les quedó el abuelo así. La melodía estuvo bien, ¿eh? Vamos Perdón, a tener una noche muy así. Les decía, es del viernes, pero pasado ya el acuerdo, las roscas, las negociaciones, lo de Rodrigo de Loredo creo que merece, ¿no? En las definiciones del año, para mí, si no es el mejor jugador del año en este sentido, pega en el palo, dale. El gobierno nacional quiere en sus listas diputados que revistan 3 condiciones. Por un lado, comportamiento automático. Por otro lado, anulación de las identidades propias y por último, la imposibilidad de marcar diferencias, sea en temas educativos, de discapacidad, del marco institucional, en las formas, como personalmente lo he venido haciendo. No puedo cumplir esos requisitos. Dudo que la obsecuencia o la sumisión sean constructivas. Incluso me parecen comportamientos débiles o tibios. Estaba dispuesto a acompañarlos en la lista, pero no a cualquier precio. No acepto la invitación. Creo que hay un mandato social para que los políticos no se aferren a los cargos. Bueno, no va a ser la primera vez que rechazo uno. Quiero y deseo que tenga éxito el gobierno nacional y reafirmo mi compromiso con los cordobeses de trabajar para gobernar esta... Bueno, es extraordinario. La parte de los comechingones me hubiera encantado, pero estaba en las voces. Veremos, ¿no?, a dónde conducen estas posturas y si hay retorno. Está visto que sí, pero no es un dato menor porque las elecciones que vienen para el Congreso Nacional de alguna forma deberían tomar nota de estas situaciones y ver a qué personas y con qué ideales y con qué capacidad para sostener sus propios principios se ponen allí. Bueno, arrancamos con el análisis, si les parece. ¿Quieren arrancar por Fuerza Patria? Yo insisto, más allá de los nombres propios y todas las listas, Fuerza Patria decidió cómo. ¿Qué leyó de la escena Fuerza Patria? Arranquemos por ahí, si les parece, por donde quieran. Meli. Me parece que el dato ahí es la unidad, ¿no? O sea que finalmente Fuerza Patria logró una lista de consenso sin figuras rimbombantes, ¿no? Porque se habló de Máximo Kirchner en un momento de que podía llegar a ser el primer candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires, también se había hablado de Sergio Massa. Bueno, definieron poner a Jorge Tayana, que es, como bien escribió Martín Granoski en Buenos Aires 12, el ecuménico, ¿no? Como esta figura que deja contentos... no sé si contentos, por lo menos no enojados, sí, a todos los sectores, a todas las tribus del peronismo que venían a los chispazos. Es muy importante esa definición. Una cosa es contento, otra cosa es no enojados. Claro. Que para sí, la defensa de la unidad parece ser determinante. Estaban contentos. Bueno. Satisfechos, vamos a poner satisfechos. No enojados, ¿acordamos? No, yo creo que un poquito más que eso. Bueno. Yo diría, hablaría de satisfacción. Sí. Y después también que en esta lista también quedó tercero Juan Grabois, con un espacio bastante importante en las listas también en Ciudad de Buenos Aires. Puso al primer candidato el espacio de Patria Grande, que es el que lidera Juan Grabois. Logró mucho Juan Grabois. Sí. Logró mucho. Sí, con esa estrategia que tuvo de ir primero separado, ¿no? Cuando fue la inscripción de las alianzas, no estuvo dentro del armado del peronismo, bueno, y después se incorporó, ejerció presión y tuvo resultado eso en las listas. Me parece que también eso es algo para mirar y que de cara, digamos, a la estrategia de campaña que va a tener Fuerza Patria, tenés a una persona como como Tayana, quizás con más racionalidad, y tenés una persona como Juan Grabois que va a ir más al ataque y a la discusión como les gusta un poco a los libertarios. Ahí va a ser interesante ver cuál es la definición, cuál es el modo de interpelar. Ir al barro que va a proponer José Luis Espert, que hoy ya de alguna manera marcó ese sendero. ¿O vas a ir más a la calma, a lo que Tayana tiene para ofrecer con su experiencia? Vas a tener las dos cosas seguramente. Claro. Bueno. Porque en una lista, la lista de Fuerza Patria de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, más que la de la capital todavía, refleja, porque en realidad no es una lista negociada.
Es una lista decidida por la lapicera o el dedo de Cristina, teniendo en cuenta en su interpretación los intereses de los diferentes sectores. ¿Hubo antes una decisión de que Cristina sea la que defina? No estoy del todo seguro, pero puede ser que de hecho sí, digamos. No hubo una pelea para que no lo fueras, vamos a ponerlo en ese sentido. Como sí había habido una pelea cuando fueron lo de las listas provinciales. Sí. Para la definición. Ahí hay una diferencia en el tipo armado. Es Cristina la que decide personas, sectores, porcentajes, proporciones y lugares entrables o no entrables. Ahí hay un elemento. Ahora, puesto eso al costado, porque la lista ya está, hay una cosa que pasa con las listas siempre que no hay que olvidarse. Digo, la lista influye y los que hacen campaña pueden hacer todos, pero la verdad que lo que cuenta son los primeros lugares. Es así, sobre todo el primero. ¿Lo que cuentan para qué? Para la campaña. Para votar, la campaña, porque para después votar. Cuando ingresan porque después es un tema interno. Si te tocó el 12, ¿por qué al fulanito le tocó el 12? Sí. Digo, a mí me parece interesante el análisis porque uno vive con esta enfermedad desde hace muchos años, del análisis político. Y está bien, a uno le gusta y hay gente a la que le interesa, está perfecto. Ahora, en la cancha de la campaña, lo que vale son los primeros puestos sobre todo. Y se termina después la discusión, pueden quedar heridas para después, pero se termina la discusión sobre a ver si es lo que sí. Vos decís, en la campaña los primeros lugares son los determinantes, son los que van a protagonizar la campaña. Siempre, no ahora. El segundo elemento son hasta donde entran, los centrales. Exactamente, pero siempre, no ahora. Siempre es así en las campañas. No, está bien. No. Algunos critican la lista sábana, yo no soy crítico de la lista sábana, yo estoy muy a favor de la lista sábana, aclaro esto, que está denostada injustamente, porque en realidad los problemas en la Argentina los produjeron los conocidos, no los desconocidos. En la época de Menem, quienes votaron en el desguace del Estado eran todos conocidos, no eran ilustres desconocidos. Entonces, esa historia que en la lista sábana meten por abajo gente desconocida, tipos o tipas desconocidos o desconocidas, que son los que destruyen la Argentina, es un verso, la verdad. No, nada. Es un verso absoluto. Pero de todas maneras, Martín, lo que vale son... más allá de la campaña y que los protagonistas sean los principales candidatos y candidatas, después tenés los entrables o no, en función de las cosas que han ocurrido, más vale que es importante quién tiene la lapicera y quién decide qué tan fieles van a ser a... Sí, por supuesto, pero en esos casos... a lo que pase después. En esos casos vos tenés 15 entrables, en teoría. Yo te pongo otros 15 que no votarían con Milei, si querés. Digo porque a mí ese argumento no me convence. Si vos repasás la lista, o sea, es muy difícil encontrar alguno que se pueda dar vuelta como un panqueque. No, pero además es muy difícil. Yo te podría poner ya mismo otros 15 u otras 15 que tampoco votarían con Milei. Por eso digo, pongamos ese argumento aparte, digo que no exista en general. Pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, por lo menos, no existió, digo, todo, perdóname que te interrumpa. No, todo bien. Digo, todos los prejuicios en algún sentido que habían. Voy a dar un ejemplo. Entonces, ¿cómo va a votar Santiago Cafiero? Decían alguna vez, ¿no es cierto? Digo, pongo un nombre, o Victoria Tolosa Paz. Digo, dos personas muy cercanas a Alberto Fernández. Votaron como todo el bloque todo el tiempo. Claro. Votaron como Germán Martínez aquí contaba la semana pasada. Ahora, vuelvo al punto. Digo, Tayana es clave y no va a ir al bar, mejor dicho. Va a ir al barro sin meterse en el barro, o sea, va a discutir. Y Grabois ya vimos qué hace con Espert. Grabois acusa a Espert. Grabois permanentemente le recuerda a Espert las relaciones con el famoso Pues sí que van a cumplir distintas funciones dentro de una campaña que tenga el mismo sentido. Y además Grabois tiene un apoyo de una parte de los curas villeros que no hay que descartar en la provincia de Buenos Aires. Ahora volvemos a Grabois en un cachito. Sí, Mariano, decías. No, quería decir que yo estoy de acuerdo con algunas de las cuestiones que planteó Martín y que planteó también Elisa. Pero yo creo que este no fue un cierre tan tranquilo como en otras lapiceras. Porque las características de cómo negocia Grabois sus lugares en la lista son características ásperas, digamos. Él no vino sumiso, como diría de Loredo, agachó el valero y dijo, no, pónganme en el lugar que quieran. No, el tipo fue, se plantó y dijo, bueno. Entonces, para mí, es cierto que la que pone la lapicera es Cristina, pero que esa lapicera está condicionada por una situación interna que está generada desde abajo, no desde las cúpulas. Ahora, tenías otra cosa, Mariano, que era, Grabois se había medido en la interna ya... 9 puntos. En la interna con Massa. Claro, tenés 9 puntos para mostrar. Tenías más allá de una encuesta, tenías, bueno, yo soy
Soy 9 puntos. Soy 9 puntos dentro del La peronismo. escucho a Melina, llegamos con Karen Tepp, solo digo que, a Melissa, perdón. Vamos a cambiar el nombre toda la noche. Solo digo que, A mí me pasa también. que presionó Grabois de una manera bastante fuerte, canal de televisión, a viva voz, con un lenguaje muy Por duro, eso. presiona sobre la fragilidad del frente político. Es política. Bueno, está bien. No estamos hablando de. Algunos pueden. No estamos hablando de está bien. niñas Algunos pueden. de monjas carmelitas descalzas que están viendo a ver. No, está bien, lo que pasa es que hay otros sectores. Política, pasa que hay otros sectores de la política que nunca ponen en duda la pertenencia a ese frente porque entienden el valor de la unidad y quedan relegados por alguien que sí presionó. ¿Es política? Entonces, es política. ¿El problema es la presión o el problema es si la lapicera estuvo bien o mal en este caso? Exactamente. Pero la responsabilidad mayor es la lapicera. Sí, bueno, no de la está bien. presión. Te El que presiona, presiona. Te construye una escena, está bien. No, todo. Te construye una eventualmente. escena que vos como conductor o líder aceptás. o presidente o definidor o definidora, ¿aceptás o no aceptás? Meli. No, me parece que en este armado de las listas, otro de los grandes perdedores son los intendentes, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. Sí, porque... pero no está muy apesadumbrados igual. ¿No? No. Bueno, pero es cierto que se mencionaban Sí, nombres de tal varios cual. para encabezar, por ejemplo, Mariel Fernández, a Ujú, Chaval, digamos, ujú. hubo varios que estaban circulando como posibles candidatos y que al final de cuentas no aparecieron en las listas y hay que ver si eso, bueno, Martín dice que no, pero si eso no perjudica también a la campaña, ¿no? Porque son los intendentes también los que mueven todo lo que es el aparato peronista. El tramor de la atracción claro. de abajo hacia arriba de octubre. Claro, bueno, hay que ver. Que últimamente está bastante Yo puesto creo- en debate esa Yo cuestión, creo ¿no? en eso, a mí me parece un tema Últimamente. interesantísimo. Yo creo que si los resultados, sobre todo si los resultados de septiembre Claro, hay son que ver buenos qué para el pasa. peronismo, Exacto. Sí. yo no imagino... La retranca. Exactamente, no imagino una retranca peronista en general, la verdad. Bueno, y de eso también No lo imagino. depende un Está montón, ¿no? De lo que pasa en la elección del 7 de septiembre, también en cuanto a la figura de Axel Kicillof, si se lo va a cuestionar o no por el tema de desdoblar las elecciones. Exacto, Otra cosa claro. que también le están criticando desde distintos sectores dentro del peronismo. Es decir, como un frente que, insisto, ha tenido muchas fragilidades, hace una lectura amorosa, empática, por decirlo de alguna manera, de un resultado que quizá no sea el esperado, eventualmente. Y si buen eso lugar de ocurra. los sindicatos. También Sí. tuvo su espacio, ¿no? Sí, Los cierto. sindicatos. Sí, muy también. importante. Bueno, quiero que saludemos a Karen Tepp, que es protagonista de una experiencia muy interesante de unidad en la provincia de Santa Fe. Es concejala de Rosario y es candidata a diputada nacional por Fuerza Patria. Hola Karen, soy Pablo Caruso con todo el equipo de QR. Saludamos. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? Un saludo para vos y para todo el equipo. Bueno, felicitaciones por la candidatura. Interesante que nos cuentes, pensá en audiencias de todo el país que están observando y tratando de entender cómo se forjó efectivamente la unidad o qué valor se le dio a ese trabajo en la provincia de Santa Fe. Bueno, mira, yo creo que el dato más gratificante para nosotros y de nosotras es que logramos continuar un proceso que se inició este año con las elecciones a convencionales constituyentes en la provincia de Santa Fe. Ustedes estuvieron haciendo una cobertura, digamos, estuvimos las elecciones para los convencionales en el mes de abril, junto con las elecciones paso locales en toda la provincia, y en ese momento logramos, sin pasos para las listas de convencionales, una síntesis de unidad, pero con renovación, ¿no? Una renovación política que es una de las principales demandas que yo creo que tiene la sociedad en su conjunto, pero también aunando un poco más en fino, creo que hasta la propia militancia, ¿no? Aquellos sectores que están más politizados, que están más comprometidos con los procesos históricos y políticos de nuestro país, también venían exigiendo la unidad para enfrentar a lo que tenemos por delante, a este presente cruel, que no solamente es el gobierno de Milei, que en el caso de la provincia de Santa Fe es el gobierno de Puyaro y de distintos intendentes que se suman a la ola autoritaria de este tiempo, pero con una necesaria renovación que no es solamente de nombres y de caras, sino sobre todo de ideas, de prácticas, de experiencia y de animarse a hacer otras cosas a las que se venían haciendo hasta el momento. El resultado de eso fue una extraordinaria elección para convencionales constituyentes de la lista Más para Santa Fe, que fue como se llamó, si se quiere, la lista de unidad de lo que hoy es Fuerza Patria, con la candidatura de Juan Monteverde y después el importante y contundente triunfo de Juan Monteverde en las elecciones de Rosario, ganándole al candidato de Milei y al candidato de Puyaro y del intendente Hapkin, despertando, yo creo, una ilusión de que
no todo está perdido y de que hay ahí todavía en nuestra sociedad una gran mayoría social silenciosa que está esperando que vayamos a representarla y a defenderla. Karen, ¿cómo te imaginas la campaña, o por lo menos cómo la están pensando, teniendo en cuenta que del otro lado está claro que hay una lista de candidatos y candidatas que van otra vez por la emocionalidad, que van otra vez por la excentricidad, si vos querés, por candidatos y candidatas que vienen muy de afuera, muy identificados con otras cosas, y hasta haciendo de eso un valor, es decir, no tengo nada que ver con la política y acá estoy. ¿Cómo se imaginan la campaña? Mira, yo creo que también en la provincia de Santa Fe se da un escenario particular porque no creo que sea solamente una polarización entre la Libertad Avanza y Fuerza Patria, sino también un espacio más de tercios, ¿no? Claro. Estamos hablando de que el gobernador Puyaro inscribió Provincias Unidas, de alguna manera alianzando también con lo que es la experiencia del cordobesismo, como se lo conoce, y que vamos a ir a un escenario más de tercios en nuestra provincia. Pero claro está, digamos, acá va a haber una única lista que va a ser la que se ponga de frente y que tenga como mensaje contundente frenar las políticas de Milei en la provincia de Santa Fe, ponerle un freno a este presente de tanto dolor y de angustia. Que ¿cómo se traduce ese dolor y esa angustia en nuestra gente? En la cantidad de familias de que hoy están teniendo que destinar el 50% de su salario para pagar el alquiler. A las familias que mes a mes se están endeudando con la tarjeta de crédito para poder pagar los alimentos. Aquellos que tienen una enfermedad crónica necesitan tratamientos y están eligiendo entre comprar los medicamentos o pagar los servicios. Hay un desafío, Karen, hay un desafío ahí que es qué explicación o qué contexto le dan esas familias que están sufriendo eso respecto de las ofertas que hay. Es decir, hay todavía algún sector de la sociedad que tiene esperanza respecto del gobierno y que señala experiencias pasadas lo que el ajuste de Milei va generando. Yo creo que hay una gran desesperación y que la mayoría social está totalmente disconforme con el presente que estamos viviendo, pero que no le alcanza solamente con que nos opongamos a este presente. Lo que quiere ver también es una señal de la política que acusa recibo, que toma nota y que se anima a hacer otras cosas para ofrecer un futuro diferente. Con la unidad sola no alcanza. Ahora, quedándonos solamente en la idea de renovación desde un lugar impotente, eso pierde fuerza y tampoco sirve. Lo que necesitamos es amalgamar, en el caso de la provincia de Santa Fe, y como lo venimos haciendo, como decía antes, en este proceso de unidad del peronismo, del Partido Justicialista, pero también, perdón por la voz. No hay problema. Son los festejos. Fueron muchas notas en el día de hoy y todavía sin descanso del Partido Justicialista de Ciudad Futura, que viene a aportar, si se quiere, al movimiento que le dio los años más felices al pueblo argentino, una experiencia más desde la innovación política, de una experiencia que viene de la crisis de representación política de los últimos años y que se animó a poner en juego otras prácticas. Bueno, la confluencia de todos estos espacios y también el aporte de los movimientos sociales, del movimiento obrero organizado en esta experiencia política, para nosotros es lo que dio la victoria de Rosario y que lo alumbró la posibilidad de que ese es el camino, la unidad con la renovación política. Dice Guido Bambini que te vas a una pregunta larga, si puedes tomar agua, respirar y acomodar un poco la garganta, Guido. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Bien, Guido. Mirá, un gusto. Igualmente. No, yo te quería preguntar, que nos cuentes un poco más en esto de la innovación política que decís que Ciudad Futura le puede aportar al campo nacional y popular de la provincia de Santa Fe. ¿Qué es concretamente esa innovación política de Ciudad Futura? Mirá, yo creo que tiene que ver, nosotros somos una experiencia política que tiene 10 años como partido, pero más de 20 años como movimiento social, que surgió de una militancia en primer término muy vinculada al trabajo territorial, al trabajo barrial, pero que focalizó todos estos años el esfuerzo en poder materializar nuestras ideas. Nosotros creemos y estamos convencidos que no hay nada más potente que cuando logramos pasar de lo ideológico, de la defensa de nuestras ideas en abstracto, a su materialización concreta, a lo que es la realidad efectiva. Y esto lo pudimos hacer
en los barrios populares, fundando escuelas allí donde no las había y permitiéndole a los pibes y las pibas de los barrios no solamente terminar los estudios secundarios, sino también ser una de las políticas más efectivas a la hora de poder estrangular la capacidad de captación que tienen hoy las bandas narco en distintos territorios de nuestra ciudad. Las escuelas que fundamos desde la comunidad organizada, desde la gestión social de nuestras comunidades, es desde reconocida por el propio Ministerio de Educación Provincial en las escuelas de jóvenes y adultos con mayor cantidad de graduados en los últimos años. Esto habla de que hay un proyecto político que no solamente enuncia y promete lo que va a hacer cuando llegue a los lugares de gobierno, porque en el caso de Ciudad Futura todavía no hemos tenido la posibilidad de gobernar ni la ciudad de Rosario ni ninguna otra instancia, pero que no nos quedamos en esa espera, sino que nos organizamos para poder hacer realidad eso que estamos proponiendo como una solución a los modelos de desigualdad en los que estamos viviendo. Cuando nosotros plebiscitamos estas materializaciones en la ciudad de Rosario en un primer término, después en la provincia de Santa Fe, este año con la Convención Constituyente, lo que vemos es que la fuerza es movilizadora, porque no solamente nos permite demostrar que hay una alternativa, que hay una salida a la crisis que estamos viviendo, sino que además nos permite entrar en conversación con todas aquellas personas que hoy se encuentran absolutamente desafectadas de la política cuando queda solamente en el discurso. Melissa. Karen, ¿cómo estás? Quería consultarte, bueno, Javier Milei ya anunció que después de las elecciones, a partir de diciembre, va a venir toda otra etapa del gobierno en el Congreso con reforma laboral, reforma previsional. ¿Cómo piensan ustedes enfrentar eso que Milei ya anunció que va a hacer? Mirá, yo creo que el gran desafío que tenemos y la oportunidad histórica política que tenemos en la provincia de Santa Fe es que Fuerza Patria sea la fuerza más votada. Acá no se está jugando solamente una cuestión de rumbo, de discusión, de victoria simbólica, sino material concreta. Necesitamos más diputados y diputadas en el Congreso Nacional para poder ponerle un freno a los atropellos del gobierno nacional. Y en ese sentido, la fuerza que me toca encabezar es la única que puede garantizar cómo va a votar todas aquellos intentos de medidas que va a llevar adelante Milei. Porque si bien hoy la fuerza que intenta de alguna manera presentar el gobernador Puyaro con alguna atisbo de oposición al gobierno de Milei, está dado a las claras de que en este año y medio no fue más que un cómplice, ya sea por acción, llamando a votar gran parte de las medidas y de las políticas que impulsó Milei en el último año, a los diputados que tiene en el Congreso, sino que además lo ha hecho por omisión. Cada vez que se nos han retirado subsidios al transporte público en las grandes ciudades, cada vez que el Estado Nacional ha abandonado nuestras rutas, dejando, ustedes imagínense lo que son las rutas nacionales en una provincia como Santa Fe, de producción, de mucho movimiento entre ciudades y pueblos, totalmente abandonada, con niveles de inseguridad vial cada vez más altos, y en esos momentos el gobernador Puyaro brilló por su ausencia, se cayó por omisión, terminó siendo cómplice durante todo este tiempo del gobierno de Milei. Hoy, como las encuestas parecieran dar otra cosa, como los efectos de esta política se empiezan a ver y a notar en el descontento que va teniendo gran parte de la ciudadanía, que vos, Pablo, lo decías, alguna puede seguir esperanzada, muchas otras creo que ya intentó en el último turno electoral con Milei, hoy se siente absolutamente frustrada con ese voto y su manifestación termina siendo el no ir a votar, ¿no? Los grados de abstencionismo que estamos teniendo. Bueno, el desafío de nuestra lista es ver cómo conectamos con toda esa sociedad que siente que cada vez trabaja más, se esfuerza más y consigue menos, pero que no está encontrando hoy la representación política que la defienda y que la exprese en este tiempo. Yo creo que nuestro principal desafío es brindarle a través de esta lista la herramienta para poder canalizar toda esa bronca, pero también empezar a sembrar la esperanza en un futuro distinto. Karen, gracias por el rato, un gran abrazo y nos seguiremos encontrando en este tiempo hasta la campaña. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Que esté muy bien. Hasta la elección, quise decir, ya entrando en la campaña. Antes de pasar a Libertad Avanza, estamos medio trabos hoy lunes, ¿no? Algo sobre renovación que no sé si es, sino un poquito a contracorriente.
Me da la sensación que estamos hablando de listas de legisladores y legisladoras. Lo de la renovación por la renovación, quiero decir, si vos tenés un frente político o un espacio político muy sólido, pujante, coherente, que no tiene las rispideces o, como decíamos antes, que no está tan frágil, quizá vos hasta en los nombres que se van repitiendo vos tenés una fortaleza, tenés una coherencia. Claro. Solo estoy peleándome un rato con la idea de la renovación por solamente poner caras nuevas, más allá de lo que ocurra, ¿no? Como un análisis por fuera de ese frente. No sé si coinciden o no. Sí, si lo tenés sólido, por supuesto que sí. Obvio que sí. No, para mí es importante igual la renovación. Pero... O sea, es importante. No digo que no estoy vetando la renovación. Digo que hay críticas porque no hay caras nuevas, porque son algunos nombres lo mismo de siempre, etcétera, etcétera. Pero si vos tenés un espacio político sólido y esos nombres te dan identidad, no termino de entender cuál sería el problema. Pero también tenés que pensar en la renovación más allá de lo coyuntural, digamos. Más allá de quien tengas en el momento consideres que es mejor para dar la batalla de una elección. Sí. Todo espacio político para mí que pretende dar una opción a futuro tiene que pensar en su renovación. Coincido. Ahora, si Bueno, si te agarras justo la lista y no tenés a nadie, bueno, pero tenés que pensar por qué llega el momento y no tenés a nadie, no pero construiste si traer figuras. un outsider de la política No, bueno, claro, esa es otra. implica una renovación, No, bueno. en lugar de Es gente otra que le da coherencia al asunto, no termino de entender El camino político y la construcción política tiene muchas facetas, ¿no? por diferentes rutas. Una de ellas es, lo que pasa es que normalmente el argumento de la derecha te habla de no a las reelecciones indefinidas, que yo creo que yo defiendo las reelecciones indefinidas, creo que están bien, y que todo tiene que ser renovación. O sea, como si un dirigente, simplemente porque cumple años, lo tenés que agarrar, meterlo dentro del placar y... No, para mí son dos discusiones distintas, por eso, igual, las que estamos dando acá. Vas por diferentes caminos. Por la misma razón por la que se lo considera casta a un dirigente, porque estuvo mucho tiempo en la política, es la razón por la cual yo eventualmente lo puedo valorar. Claro, porque ese tipo tiene experiencia, básicamente. Porque tiene experiencia, tiene recorrido. Y más en cuestiones legislativas. Sí, pero cuando hablas de renovación no hablas solamente de traer a alguien por fuera para que aparezca en una elección. Estás hablando de que un espacio político tiene que ir construyendo quiénes van a ser sus futuros cuadros y después dejarles lugar para que tengan la oportunidad de también disputar. Pero no a cualquier precio. Pero yo estoy de acuerdo. Por eso, yo estoy de acuerdo. No a cualquier precio. Pero a veces se cruzan mal esas discusiones. Claro. Igual si vamos a las listas como análisis, yo obviamente tengo mi opinión, pero como análisis... ¿Y nos podés darla? Sí. ¿De onda, sí, también. ¿De onda no la podés dar? Por supuesto, pero después. Digo, lo que se ve en las listas cerradas ayer es... Salvo en dirigentes sindicales, es falta de sectores productivos. Ese es un punto. Y el otro punto, en el caso de la provincia de Buenos Aires, es que el interior no existe. Es muy impresionante eso. Muy impresionante. Más allá de los intendentes... ¿Qué quiere decir que el interior no existe? El interior de la provincia. El interior profundo de la provincia no existe, con lo cual le estás quitando representatividad a la lista. Digo, y le estás quitando representatividad porque tampoco existe ni en la de la provincia, insisto, salvo los dirigentes sindicales, que son 4, ¿no es cierto? 4, sí. Salvo los 4 dirigentes sindicales. Pero después, los sectores de la producción no están, o sea, no hay un comerciante suelto, no hay un pyme. No, un empresario pyme, un industrial. No hay un empresario pyme, un industrial. Ni en la provincia, ni en la provincia, ni en la capital. Tengo un punto ahí que está vinculado con lo que decía recién. Escuché bastantes críticas a las listas porque, por ejemplo, no había, no sé, una médica del Garrahan o un docente universitario o, por ejemplo, un pyme. Pero la médica del Garrahan que cure enfermos. Exacto. No que vaya la política es un... ¿Y quién tiene que estar en el Congreso entonces? No, alguien que represente... representantes que estén validados para poder llevar esa pelea al Congreso. Ahora, una médica del Garrahan para mí puede ser una gran política. La política también puede ser extraordinaria. Pero se dedica a la política. Pero no pongamos una médica del Garrahan porque es médica del Garrahan. O para conectar con ese sector. Pongamos una médica del Garrahan que sea capaz y apta para hacer política. No porque es médica. Sí, yo creo que acá el argumento es que es médica nada más. Yo creo que aparece tanto la cuestión de la renovación cuando venís de procesos fallidos. Si no, no aparecería tanto la renovación. Claro, evidentemente habla más de lo que viene pasando en ese frente que otra cosa. Por eso aparece esta expresión de necesidad de caras nuevas, no solamente por la cara, sino por las experiencias que no terminaron de convencer. Pero por más que no sea fallido, igual tenés que como espacio político para mí pensar la renovación. Por ejemplo, tenés el caso en México
con la presidenta Sheinbaum dentro de Morena. Bueno, ahí hicieron, o sea, no perdieron y sin embargo hubo una renovación. Está bien que no hay reelección de presidente, ¿no? Pero estás hablando de liderazgo, claro, en concreto. Claro. Yo estoy pensando en listas legislativas, gente que vos sabés que va y que tiene una prestancia, que tiene oficio, que sabe dar un debate, que sabe construir puente con otros sectores. Solamente lo digo por eso y viene bien el ejemplo de, por ejemplo, la médica del Garham o el docente universitario, porque lo escuché mucho en estas horas y vos lo que querés garantizar es alguien que defienda esos intereses eventualmente. Yo creo que el espacio de Juan Grabois igual también un poco tiene eso, ¿no? Como representantes de los sectores populares que quizás no tienen tanta trayectoria en la como casta, si se quiere. Bueno, Fernanda Miño es una de ellos. Pero ella sí es dirigente. Claro, fue funcionaria, sí, el SISU. Pero bueno, tiene como sectores que quizás no vienen más como de la trayectoria de la militancia. Sí, la militancia sí. Bueno, Nati Saracho también, Fede pero es una Fagioli. dirigente que decidió hacer una carrera política. Sí. Bueno, pues para mí, si no, que la idea de la casta sea gente que ya conocemos y que viene defendiendo espacios hace mucho tiempo, Yo creo que una gran renovación es Karen Reinhardt al Congreso y Virginia Gallardo. Para mí son como extraordinarios. Bueno, pasemos al análisis de La Libertad Avanza y hoy José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, de alguna manera marcó el sentido, por lo menos de su participación en la campaña de esta manera, mirá. Dicen que no va a ser Tayana el que va a enfrentarse a usted, sino Grabois, que para debatir, Grabois. Bueno, no importa quién sea, son todos la misma mierda con distinto olor respecto de los nombres anteriores que tuvieron, No por la Patria, Frente para la Victoria. Esa lista es la lista que representa la miseria, la podredumbre en la provincia de Buenos Aires. Así que cualquiera sea el que quiera debatir conmigo representa, repito, lo mismo que ha significado esta cosa infecta que es el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Así que debatiré con cualquiera y le ganaremos el debate a quien sea porque tenemos los argumentos para hacerlo, porque no tienen cómo defender lo que ha ocurrido a nivel nacional en los últimos 30 años y mucho menos en la provincia de Buenos Aires en los últimos 20 años. Yo quisiera que me expliquen, los que van a defender esto, cómo es posible que hayan ocurrido casos como el de esta señora Rita en La Matanza, cómo es posible la toma de tierras que ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires, cómo es posible que los chicos en los colegios se los adoctrine en lugar de enseñarles matemáticas, la Constitución Nacional, historia, geografía. ¿Por qué Idioma está destruido? ¿Por qué hay cementerios de patrulleros? ¿Por qué los policías son humillados en la provincia de Buenos Aires? No tienen cómo defender ni explicar todo eso, así que venga quien quiera debatir, pero son todos en la misma mierda con distinto olor respecto de antes del kirchnerismo. Creo que no hay dudas sobre cuál va a ser el tono y el eje de la campaña. Pero es un insultador a repetición siempre, mira, con ese tono medio de asqueroso, despreciativo. Mi punto es que el máximo representante de todo eso es el presidente y fue electo presidente. Totalmente. Igual esto es la misma mierda. Es la misma mierda con distinto olor, se decía en 1961 y ya era viejo, ¿no? No, está bien la frase, de joder, me refiero al insulto. Por lo menos un poco más original si vas a insultar. Al insulto. Sí, que tiene una parte de popularidad, es obvio que sí. Claro. No, es que no va a cambiar la Argentina, creo yo. No. Mejor dicho, no creo, seguro. No, la Argentina puede empezar a cambiar alguna cosa, se medirá el desgaste del gobierno, pero no cambia la Argentina ni el 7 de septiembre ni el 26 de octubre. Absolutamente. ¿Hay, Meli, algún indicio de qué va a hacer el gobierno con Patricia Bullrich, que deja el Ministerio de Seguridad, y Petri, que deja Defensa, candidato de Mendoza? Sí, bueno, efectivamente a partir de diciembre va a tener que haber una renovación, un cambio ahí en el Gabinete Nacional por estas dos partidas, ¿no? Ya le avisó Karina Milei a los dos que no pueden ser candidaturas testimoniales. De hecho, Javier Milei lo dijo en reiteradas ocasiones, que son una estafa moral las candidaturas testimoniales, así que van a tener que empezar a buscar quién los reemplaza. Ahí hay toda una disputa entre Patricia Bullrich y Karina Milei con respecto a quién va a quedar frente a seguridad, y también otro tema que es que pueden llegar a fusionar ministerios. Habrá en un momento de justicia, que justicia podía quedar dentro de seguridad, que defensa y seguridad también se podían juntar. Bueno, hay que ver cómo terminan diseñando ese nuevo gabinete para después de las elecciones, después de que asuman estos ministros. Patricia Bullrich quiere dejar a su segunda, quiere, digamos, seguir controlando el ministerio en las sombras. Bueno, me parece que eso va a ser imposible, porque cuando entra alguien, aparte en un ministerio tan sensible como es el de seguridad, hay que obedecerle, ¿no? A quién es el ministro, todos los que están abajo, entonces es muy difícil que ella lo pueda comandar desde el Senado.
¿Y la dejarán, aparte de todo, hacer? No creo que la dejen, ¿no? porque también ese es otro tema, ¿no? Es un gran Es problema demasiado para o sea, va a Karina tener Milei. Senado y seguridad. Y ya vimos lo que pasa Es con demasiado, quienes ¿no? levantan mucho el perfil con la hermana del presidente. Le suele cortar la cabeza. Entonces Ujú. hay que ver hasta dónde la dejan a Patricia Bullrich. Ella quiere, va a tomar protagonismo sin dudas cuando asuma en el Senado como una su banca frente a Victoria Villarruel, ¿no? Esa disputa eterna entre ellas dos. Va a tener ahí mucho... Irá construyendo su propia agenda. Por así, supuesto, por Bullrich, supuesto. su propia Ella quiere ser política. jefa de gobierno, esto está más o menos claro, ¿no? Sí, candidata a jefa de gobierno, y se hablaba también de candidata a vicepresidenta si es que Milei va por Exacto. otro intento. Bueno, Puesto también. menor, diría Manieto. Bueno, Creo que ella quiere ser o a jefa de presidenta- gobierno. quiere o a presidenta arrebatar- que ya fue. Claro, también. Candidata. Bueno, por eso digo, Fallida, pero fue. es un peligro muy grande, latente muy grande el de Patricia Bullrich, y hay que ver hasta dónde Pues sí, le para dan el resto juego. del Para la gobierno. libertad avanza, Claro. claro, porque además, bueno, sabemos que Patricia Bullrich, digamos, no es que es muy leal a un espacio. No, igual que Claro, ¿no? mañana puede presentarse por Por el eso, peronismo. entonces la semana no es que es muy de confiar tampoco y el Patricia peronismo la Bullrich. podría aceptar. Es lo peor. que viene. Totalmente de acuerdo. Dos Meli, antes de saludar a Muy Beto, bueno. a Beto Quevedo. La primera, ¿puede pasar al revés? ¿Puede pasar que algún legisladora electa pueda ir al gabinete? Hoy hablaba con gente, digamos, del gobierno, y lo que decían es que quizás puede llegar a ser que le den esos espacios, digo, de seguridad o defensa, como parte de pago al PRO, ¿no? Estos personajes que vimos, Ritondo, esa efusividad tan violeta, tan con la campera puesta, bueno, quizás hay una especie de pago ahí a alguien del PRO, a estos pintados de violetas del PRO. Puede ser Santilli, puede ser Montenegro, Claro. ¿no? Ellos estaban interesados en la cartera de seguridad. Hay que ver si, bueno, ahí... Santilli ocupó seguridad en Ciudad de Buenos Aires. Claro, bueno, y hay que Siendo ver... vicejefe de gabinete. Hay que ver si... Vicejefe de gobierno, perdón. Para eso tienen que dejar, o sea, tendrían que ser candidaturas Claro. testimoniales, que es lo que tanto criticó Sí. Javier Milei. Hay que ver ahí cómo se arreglan, cómo arreglan ese tema. Igual ya se sabe, Adorni no va a ser legislador porteño. Bueno, ahí Asumirá hay un otra rato. discusión. Hay como mucho, claro, está esa posibilidad también, que asuman y que a los 2 meses, bueno, los necesitamos en el gabinete y los vuelvan a traer, Sí. ¿no? Bueno, hay que ver. Pongámosle un ojito a De Loredo, para seguridad y defensa. No, si quieren pongámosle un ojo a Martín Menem, quizás sí, a Martín Menem lo sacan. Se habló de Cristian Ritondo, que tenía interés ahí. Como jefe de... Bueno, hay que ver, Como presidente de la Cámara. hay que ver si ¿Y eso... ahí es Ritondo o Y es ahí pareja? podría llegar a ir Martín Menem al gabinete. ¿Y Ritondo o pareja en ese caso? Bueno, no sé. Ahí es toda una discusión. No, ojalá. son especulaciones. Pareja, si dicen, iría como jefe de bloque en lugar de Bornoroni, ¿no? Claro, bueno, es una posibilidad. Y la otra pregunta creo que me la olvidé. Bien, Pero buenísimo. Te lo enseguida tenés tiempo. pero enseguida va. Esto. Sí. Y ya voy al Beto Estamos Quevedo. bien hoy. Estamos, sí, hoy es muy lunes. Es lunes. Pero fue un fin de semana de trote. Javier Milei fue muy determinante en las designaciones. Sí. Hay muchos de los candidatos y candidatas que se vienen mencionando y sobre los que se hace hincapié, para mí equivocadamente, poner el centro Sí. en ese gran circo, son decisiones de Milei, más Sí. allá de Karina. Sí, tal cual. Bueno, metió la mano Javier Milei y dijo, yo quiero ciertos candidatos. Es el caso de la segunda en la provincia de Buenos Aires, Karen Reinhardt. También de Gladys Jumenuk, que es la cuarta candidata de la lista de la provincia de Buenos Aires. A Sergio Tronco, este personaje del streaming. El 2 de Fantino. De Fantino. Que salió, ¿no? Ya a hacer como con un termo, no le gustan a vos las payasadas, bueno, pero Sí. ocurren. No, que ocurren. Yo digo, centrar Sí, sí. en eso la atención política Bueno. de la oposición me parece un error. Y también a Ana Tamagno, bueno, fueron todos personajes que Javier Milei quiso meter especialmente en las listas y que se metió en este armado que venía liderando Karina, que igual Karina es, yo creo que la gran ganadora, ¿no? de toda esta discusión y todo el armado de listas, por ejemplo, por sobre Macri. El PRO quedó totalmente Sí, claro. aplastado Claro. y ella con un protagonismo que hay que ver los resultados también para evaluar qué tan exitoso o no fue este armado, la lapicera, digamos, de Karina. Ya voy, Beto, pero me voy a olvidar después porque tuve una noche muy terrible. Toda la fuerza del cielo que se decía que Sí. en septiembre los habían relegado porque les iban a dar algo en... No, a Navidad. No ocurrió. Sí, veremos en Navidad a ver, Claro. a ver qué ocurre, ¿no? Ahora sí, lo saludo al sociólogo y especialista en comunicación política, Luis Alberto Beto Quevedo. Beto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal todo el equipo? ¿Cómo están? Estábamos pimponeando, sacándonos algunas cosas que nos parecían importantes decir. Bueno, ¿dónde posás la mirada, tu mirada experta en comunicación política, en el cierre de listas? Arrancá por donde quieras, Beto. Bueno, mira, yo creo que el cierre de listas, más allá de que es un proceso que se va a dar, es un proceso que va a ser muy complejo. Yo creo 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 que va a ser muy complejo
Mira, en primer lugar, por ver cómo hubo dos estrategias distintas en La Libertad Avanza y en Fuerza Patria. Ustedes lo venían diciendo, en La Libertad Avanza hubo un ordenamiento muy centralizado en Karina Milei y en Javier Milei, recién lo decían, dejando afuera a Santiago Caputo y a otros actores de la fuerza. Se negoció distrito por distrito, en algunos lograron acuerdos con los gobernadores, en otros van separados de los gobernadores, pero yo creo que las dos apuestas de La Libertad Avanza son el armado centralizado, muy en una lapicera, que es la que tuvo Karina Milei, con Javier Milei obviamente, y en recurrir a figuras políticas que no vienen de la política, o sea, no políticas, que vienen de los medios, que vienen del espectáculo, que son outsiders de la política. Hay muchos en los listados, ¿no? Pongo un punto ahí. ¿Por qué? Porque cree que todavía le garpa lo que efectivamente le dio a Milei su gran capital para ser electo presidente, porque no hay otros cuadros, porque, como decía, creo que era pareja, ¿no? Lo único que me importa es que levanten la mano cuando tengan que votar. Exactamente. Yo creo que hay dos argumentos. Uno es el de pareja. Yo necesito gente que levante la mano en el Congreso, no que piense, no que sean figuras. No me importa. Entonces Karen Reichert, por ejemplo, es alguien que va a levantar la mano. Punto. Tiene que ser gente de confianza. Y la segunda cosa es que ellos están convencidos de que lo que gana es la marca Milei, no los nombres. Entonces están apostando a una renovación, ustedes lo charlaban recién, pero no una renovación por el lado de que haya nuevos dirigentes, gente venida del ámbito de la producción o del sindicalismo, de las universidades, de los movimientos sociales, como tradicionalmente se piensa. No, una renovación significa poner gente que pueda ser conducida por Javier Milei. Eso me parece que es la clave. Y en el caso de Fuerza Patria, me parece que apostó a dos cosas. A la primera es a la unidad, aunque sea forzada, y en algunos lugares fue forzada. Bueno, Tucumán, por ejemplo. Es increíble, cuando vimos la lista de Tucumán creo que nadie la podía creer, porque se unieron todos. Sí. Pero hubo unidad. El peronismo se unió. Y la segunda es que todos vienen del ámbito más bien de la política, o del sindicalismo, o de los movimientos sociales, más como Grabois, pero es gente que tiene una cierta trayectoria dentro del campo de la política. Entonces, no son caras nuevas. ¿Y eso es un problema para vos? Bueno, ¿Perdón? ¿Eso es un problema para vos? No, estaba tratando de decir cómo hubo en La Libertad Avanza y en Fuerza Patria, en esta elección tan polarizada que vamos a tener, dos estrategias muy distintas de con qué criterios armaron las listas. Eso es lo que me parece. Y la otra es la cierta sorpresa de que algunos gobernadores se reservaron, ¿no?, ciertas distancias del gobierno nacional. La idea de Milei de pintar todo violeta, bueno, va a estar en algunos casos mediada por los gobernadores. Entonces, no me parece que ese sea un dato menor para el futuro, para los 2 años que se vienen. Y me imagino para la lectura de los resultados que va a ser toda una disputa de sentido, Beto, también. Sí, las sumas después del domingo a la noche son extraordinarias, ¿no? Claro. Cómo se suman las cosas. Porque estamos hablando de elecciones en 24 distritos, muy complejo la suma. Pero lo que sí diría es que Fuerza Patria está bastante ordenada en la suma, me parece a mí. Y creo que, por ejemplo, va a ser muy importante el resultado en septiembre, no en octubre. Estas listas que acabamos de ver son de octubre. Sí. En septiembre, en la provincia de Buenos Aires, ese resultado va a ser muy importante. Va a ser por la interna de Fuerza Patria, porque si el peronismo hace un buen papel, entonces Axel Kicillof va a salir fortalecido y va a haber fortaleza también en muchos de los intendentes que propusieron este desdoblamiento. Y diría lo contrario, si llega a haber un mal desempeño de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires en septiembre, creo que ahí le van a pasar muchas facturas a Axel Kicillof y a esta decisión. Y en octubre creo que va a haber una lectura también de una estrategia que está claramente, es como lo que no se dice, ¿no? Que es, Cristina Kirchner decidió muchas cosas. Una de las que se decidió y no está dicha, pero está en los hechos de las listas, es que se preservaron muchos nombres. No jugó en esto
Máximo Kirchner, no jugó Massa, es decir, hay varios nombres que quedaron en un costado. Entonces, también va a ser una especie de interna a cielo abierto, que es decir, bueno, a ver si hay un buen desempeño de esto que serían los nuevos nombres, ¿no? Por ejemplo, por eso decía Itaí Hackman en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es una apuesta, es decir, bueno, es un joven, viene de Grabois, viene de otro palo que no es el peronismo tradicional de la ciudad de Buenos Aires, a ver si hace un buen papel. Y lo de Tayana en la provincia me parece que es diferente, porque Tayana es ecuménico. Tayana tiene la aceptación de muchos sectores políticos peronistas en la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que el desempeño ahí va a ser más global. ¿Cómo se comporta esa lista, ¿no? ¿Cómo se comporta esa lista donde hay sindicalistas, donde está Juan Grabois, donde están otros referentes más locales, y algunos, Teresa García, más del riñón de Cristina? Es una lista heterogénea, a mi gusto competitiva, pero hay que ver si tiene buen desempeño electoral, ¿no? Melissa mencionaba en el arranque de su análisis efectivamente esto, ¿no? Que se preservaron varios nombres propios. Seguro tienen preguntas mis compañeros y compañeras. Quiero preguntarte, lo tiramos como hipótesis en el arranque, que es una lista que se armó protegiendo mucho una unidad frágil, que costó mucho, y que se nota que es como un poco a la defensiva más que al ataque, en jerga futbolera, sí, no en jerga guerrerista. ¿Coincidís con eso? Sí, defensiva y diría forzada en algunos casos. Hay que ver en cada territorio, pero es un poquito una suma de heterogeneidades, diría yo, ¿no? De diferencias. No me parece igual mal para hacer una estrategia de ir todos juntos con el mismo objetivo. Eso, claro, me parece que es un logro. Lo que me parece que no es un logro es que sigue habiendo una indefinición de quién manda en ese campo. No creo que se pueda definir en una elección legislativa como la del 2025. Eso tal vez viene dentro de 2 años. Pero quedó pendiente quién manda en el territorio del peronismo. No hay un liderazgo nacional en el peronismo, como sí lo hay en La Libertad Avanza, que no solo fue ordenado todo por Karina Milei y por Javier Milei. No solo eso, hicieron muchos desplantes al interior de La Libertad Avanza y con muchos armados en los distritos, sin escuchar a lo que se supone que eran los otros aliados de la derecha. ¿Dónde quedó el PRO, el radicalismo? Marx decía que todo lo que es sólido se disuelve en el aire, ¿no? ¿Cómo se han disuelto en el aire muchas de los que parecían fuerzas políticas del futuro en Argentina, ¿no? Digo, por ejemplo, Mauricio Macri y el PRO, para poner un ejemplo. El radicalismo también, ¿no? Este acting de Loredo también, no sé, cosas que muestran la debilidad de lo que eran fuerzas que surgieron contra el kirchnerismo, pero que hoy están muy desvanecidas, ¿no? Martín y Melissa tienen preguntas. Martín. ¿Cómo estás, Beto? Buenas noches. Hola, Martín. Retomando lo que decías al principio, uno diría hoy, sin hacer pronóstico, pero haciendo probabilidades, digo, es seguro, va a ser seguro Violeta a nivel nacional, no a nivel provincial, en elecciones nacionales, de eso estamos hablando. Seguro Violeta a la ciudad de Buenos Aires, porque esa alianza obviamente es poderosa, y es seguro Violeta, diría yo, Mendoza. Y el resto del país no parece en un proceso de violetización tan automática como parecía hace unos meses. No sé qué opinás, si coincidís. Sí, exactamente, por eso estoy de acuerdo, Martín, porque por eso es que creo que algunos gobernadores, algunos territorios preservaron las lógicas locales. Por ejemplo, Corrientes, ¿no? O por ejemplo, Misiones, no sé. Nadie, claro, no se entregaron todos los territorios a Milei. Milei tuvo que en algunos lugares retirarse un poco también. O jugar su propia carta. ¿No? Santa Fe. Bueno, vamos a ver si el candidato en Santa Fe rinde electoralmente. Yo creo que para Milei hay muchas cosas en juego peligrosas, porque la promesa de teñir todo de violeta y el domingo de noche que no quede tan claro eso, es un costo para Milei. Entonces me parece que, en efecto, como vos decís, si uno toma son 24 distritos, bueno, territorio por territorio, en algunos hubo un franco triunfo de la estrategia de Karina Milei, en muchos otros no.
Melissa. Alberto, quería preguntarte, vos recién hablabas de las figuras de Máximo Kirchner y Massa que quedaron afuera del armado. ¿Vos crees que eso perjudica la campaña de La Libertad Avanza? Digo, como que era más fácil para La Libertad Avanza tener enfrente a un Máximo Kirchner que a la lista que quedó efectivamente como quedó armada. Está muy bien, Melissa, porque yo creo que acá hubo en 1 año y medio, casi, bueno, menos de 2 años, hubo un giro en lo que fue lo que nosotros, por lo menos en opinión pública, llamamos la consigna de orden dominante. ¿Cuál es la consigna que manda en una campaña electoral? Eso siempre lo pensamos. En el año 2023, Milei tuvo un éxito con la consigna casta o libertad, ¿no? Bueno, fue una consigna muy fuerte. Y en la casta estaba toda la clase política, histórica, tradicional, etcétera. Y contra la libertad, que era lo nuevo, lo disruptivo, lo emergente, la sorpresa, etcétera. Pero ahora el mismo Milei y la misma Libertad Avanza ha cambiado esa consigna. Ahora es kirchnerismo versus libertad. Entonces hay una cierta debilidad en eso, que es, él ahora no puede poner casta porque dentro de su gobierno hay mucha casta. Él no puede poner casta porque en las provincias también hay eso que él mismo llamó casta y ahora han hecho acuerdos. Y entonces coloca el kirchnerismo. ¿Qué hubiera sido, me parece, Melissa, la mejor victoria para Karina Milei o Javier Milei en la provincia de Buenos Aires? Que tuvieran que enfrentar a Máximo Kirchner. Sí, o a y ahí Massa, estaba claro. hecho, ahí estaba la verdad de su consigna. Claro. Y sin embargo aparece Jorge Tayana, que es un señor muy respetable, con muchos años, impecable en toda su trayectoria, y un señor que le va a discutir al estilo también de, bueno, lo que ustedes recién mostraban, ¿no? De Espert, que es realmente un político muy agresivo verbalmente y hasta diría físicamente, pero va a aparecer otro estilo de la política defendiendo otras cosas, ideas, etcétera. Me parece que se le complicó poner ahí kirchnerismo. Me parece que hubiera sido para ellos mucho mejor Máximo Kirchner. Beto, creo que es la última. O sea, que me llamó mucho la atención el fin de semana personas cercanas que les interesa la política, que leen política, podría decir con formación política, y que entraron en confusión sobre las listas de septiembre, las listas de octubre. Te pregunto por el solapamiento de las dos campañas. ¿Puede ser un problema o eventualmente, bueno, estamos en campaña, más allá de lo que se vaya a votar, el mensaje es el mismo? ¿Qué ves ahí? Veo confusión, veo que hay mucha gente que no sabe qué se va a votar. Veo que estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Veo claro que hay un solapamiento, es en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que la luz ahí la van a proporcionar los intendentes. Nosotros tenemos que pensar que el 7 de septiembre, si bien Axel Kicillof se juega algo respecto a la renovación de diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires, yo creo que el 7 de septiembre los intendentes lo que más se juegan es sus propias realidades locales, sus consejos deliberantes, sus propias búsquedas de consolidar poder en cada municipio. Va a haber militancia municipal y ahí yo creo que la luz en eso la van a introducir más los intendentes. En octubre, despejado la provincia de Buenos Aires en septiembre, en octubre yo creo que no se va a votar tan segmentadamente. Creo que en octubre va a ser la pelea de si la lucha es kirchnerismo versus libertad o Milei anti-Milei. Esa es la disputa. Aprendí y dije casi seguro la última, pero dejé un margen para Granowski. Pero no era culpa tuya, era mía, no, claro. Sí, no era culpa tuya, así que no importa. No, ninguna falta. En relación a la pregunta de Pablo, Beto, yo diría hoy, pero quiero saber tu opinión, no la mía, también te la digo rápido, que si se solapan las campañas, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, veo absoluta sintonía entre Jorge Tayana, Verónica Magario y Gabriel Catopodis, por ejemplo. Digo, no hay fricción ahí. Cero fricción. O sea, podría ser la misma campaña. Cero confusión. 2 por 1. Digo, en parte por esta cosa ecuménica de Tayana, yo me fijé ayer porque yo estaba seguro de qué quería decir, pero uno se fija antes de escribir. Y ecuménico tiene que ver con juntar diferentes credos, o en este caso, diferentes formas de la cristiandad diferentes formas del peronismo sería, ¿no es cierto? Dentro del propio peronismo. Sí.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero la pregunta, Martín, sería esta. Esa confluencia que vos ves, ¿no? Y esa falta de fricción que vos ves, es, digamos así, algo que leemos desde hoy como, bueno, nos equivocamos en desdoblar, o es el resultado de haber desdoblado. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Es decir, no es fácil de responder a esto, pero yo me preguntaría también por lo contrario, que sería, no es que porque hubo desdoblamiento y hubo una discusión, primero de lo provincial y después de los candidatos nacionales, que se logró armar esto. Es decir, me parece que hubo un despliegue de la búsqueda de la unidad, cueste lo que cueste, que no fue fácil y que sobre todo se vivió muy dramáticamente en el armado de las listas de la provincia de Buenos Aires. Este armado de las listas nacionales yo creo que tuvo que ver también con un cambio de Cristina Kirchner, que dijo retiremos algunas candidaturas problemáticas. La candidatura de Máximo Kirchner de haber sido el cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires hubiera sido un gran problema para el peronismo. No hubiera sido fácil para el peronismo. Que encabece Tayana, vuelve el territorio en paz. Beto, abrazo grande y gracias. Como siempre, un placer escucharte. Un gusto estar con ustedes. Un abrazo a todos y todas. Que estés muy bien. Hablaba Beto Quevedo de Sebastián Pareja, armador en la provincia de Buenos Aires, pero además quinto, ¿no? Quinto candidato en la Libertad de Avanza, es decir, va a ser diputado nacional. Probablemente, dice Melissa Molina, conduzca el bloque de la Libertad de Avanza, que da una definición concreta de qué es lo que van a buscar con las listas que se armaron. Y el casting del que hablaban ustedes de entrada tiene que ver con esto. Tiene que ver con gente que entendemos probada para mantenerse en una idea. Y ahí no importa el currículum que tengan, digamos. Van a ser soldados para el desafío que se nos viene. Bueno, clarísimo. Soldados. Soldados. Pero, sí, pero yo creo que hay más disciplina en el peronismo en este momento. Hay mucha más disciplina partidaria en el peronismo que en la Libertad Avanza. En este momento, fíjate lo que pasó en la Libertad Avanza durante los 2 años. Bueno, por eso están yendo a buscar eso. Bueno, está bien, pero una cosa es proclamarlo, otra cosa es mañana cuando haya que resolver. Porque además los que van no tienen ninguna formación política, muchos de ellos. O sea, no entienden muy bien de qué se trata. Lo cual es un mérito. Esto es lo que yo creo que hay que entender. Que es un mérito y que está... ¿Qué es un mérito? Que es un mérito que no tengan formación política, tanto para un sector de la sociedad, porque así se lo vende, como para la propia conducción del espacio. Porque vienen acá porque se lo digo yo, porque se lo ofrezco yo, para hacer lo que le diga yo. Sí, está bien, pues no hay mirada crítica, no hay pensamiento crítico. Es un horror igual, digo, es un horror para la política. Bueno, es lo que propone este espacio político. Este espacio político con todo éxito. La no política. Bueno, está bien, el éxito es relativo. Bueno, por ahora. Tenés éxito hasta que dejás de tener éxito. La vida sí, es como así. todo. Por eso, pero hasta acá, presidente de la Nación. Bueno, está bien, hasta que dejás de serlo. Pero como todo, Marian. Bueno, como todo, sí. Pero, claro. Pero hubo una manera muy exitosa. Hay una certeza en la vida, solo hay una certeza, que no hay posibilidad de buen final. Es decir, todos nos vamos a morir. Es la única certeza que tenemos. Listo, muy buenas noches. No hay más disfruten la cena. Después todo lo demás. El portador de las malas noticias. Todo lo demás lo podemos discutir, podemos ver cuánto dura. Está bien, bueno, pero no te puedes parar en eso para un análisis. Bueno, pero me tengo que basar en eso. O sea, yo viví la dictadura y pensé que la dictadura iba a ser eterna y duró 8 años y mira, la terminó cagando en un inodoro. Bueno, es así la vida. Pero no por eso vas a dejar de intervenir en el momento en el que estás para mejorar la situación. Por supuesto que no. Entonces ahí donde digo, son dos cosas distintas. Pero ahí donde digo, el gobierno encontró una manera efectiva de interpelar. La máxima representación de todo eso que está caracterizado en las listas es Milei. Sí. Y a Milei lo eligió muy buena parte de la sociedad. Hay que ver ahora qué es lo que pasa. La encuesta definitiva va a ser la elección. Absolutamente. Eso sin duda. Ibas a decir algo. No, que también me parece que más allá de que todo tiene un final, todo termina, el tema es el daño que se puede llegar a hacer hasta ese momento, ¿no? O sea, me parece que la conformación del Congreso va a ser clave para ver si el gobierno, como decíamos hace un rato, logra en esta segunda etapa avanzar con reformas que ya son estructurales. La conformación del Congreso va a ser clave si de una vez por todas no escuchamos decir
vamos al Congreso para oponernos a la ley, a la reforma laboral, vamos al Congreso para oponernos a tal cosa, sino que alguna vez digan, vamos al Congreso porque proponemos esto, proponemos una reforma laboral virtuosa, proponemos una reforma tributaria virtuosa, proponemos algo y dejemos de decir, estamos en contra de... No, es cierto que la campaña del peronismo viene porque además hasta es una ahora, elección legislativa que hasta ahora viene siendo así, ¿no? Un poco como basta la motosierra, frenemos a Milei y sin tanta propuesta, hay que ver ahora si empieza a cambiar. Lo último, Melissa, ¿se suspendió el acto de mañana en Junín? Sí, iba a ir mañana Javier Milei a las 8 más o menos, estaba planificado que haga un acto para presentar a todos los candidatos, los primeros, creo que 20 era que iba a presentar ahí en sociedad, digamos, y lo cancelaron por cuestiones climáticas, dijeron. Ah, es cierto. Desde la Casa de Gobierno, si va a llover y va a haber vientos. Me preocupan las cuestiones climáticas de mañana. Y claro, vos tenés que resolver... sí, con Peñarol ni te cuento. Peñarol, por eso me preocupa. Yo pensaba en el cierre de Buenos Aires 12, digo, estamos hablando de lo único que importa. De lo único que importa. Hay tormenta fuerte pronosticada para mañana. Sí, así que lo cancelaron, dijeron que lo van a postergar posiblemente para la semana que viene. De todos modos, ya dijeron que Javier Milei va a estar también en Lomas de Zamora y posiblemente el cierre sea en Moreno. Primera. O sea que una presencia muy fuerte de Javier Milei en el territorio, que al principio decían que no iba a intervenir en la campaña, que no quería quedar pegado a candidatos que por ahí no eran tan conocidos. Bueno, tuvieron que sacarlo a la cancha porque las encuestas lo daban abajo al gobierno. Bueno, estuvo en La Plata, estuvo en La Matanza y va a estar también en las distintas secciones durante las semanas que faltan de acá al 7 de septiembre. Me quedo pensando en pareja armador, gran armador político. Armar una lista como la que se armó tiene muchos atributos de constructor político. No sé, no te pará de fastidiarte así. Digo, Pareja tiene experiencia política, ¿eh? Sí, sí, claro, si viene... Pareja viene del peronismo, del masismo, digo, Pareja tiene experiencia, ojo, Pareja tiene más experiencia política que Martín Menem. Por ahí la respuesta, por ejemplo, tiene más experiencia política que Martín Menem. Claro. Y después tiene la gran lapicera detrás, que es la de Karina Milei. Lule Menem también estuvo. Lule Menem. Yo por ahí seguramente estoy equivocado como en tantísimas cosas. Yo me niego a pensar que Karina Milei es Churchill. La verdad no creo que esto fuera así. No, pero todo el mundo dice, no, la gran armadora. No dije que vos dijiste eso. No dije que vos dijiste eso. Y tiene la gran lapicera atrás. Pero no dije que vos dijiste eso. Digo que en general lo que uno recoge y escucha es que Karina Milei es como una especie de cerebro gigante que tiene todas las medidas de Kasparov, ¿entendés? No solo ve la de ahora, sino ve 40 movidas más adelante. Gente jorba, la verdad no me la puedo creer. Yo creo que lo que tiene... Discúlpeme. Mariano, yo creo que lo que tiene es el poder interno, designa un tipo que le responde. Sí, totalmente. Y aprovecha ese poder interno, que es el de los 2000. Así es. En definitiva fue todo para hacer enojar a Mariano, nada más. Melissa, muchas gracias por haber venido, como siempre. Un gusto. Bueno, antes de irnos a la pausa, cada día saben que vamos a compartir las ofertas bomba de Ribeiro en su nuevo marketplace. En este caso, tenemos, miren, encender la fiesta en cualquier lugar. El parlante KJ Numa Harrison está con 13% off ahora en 47.999 pesos. Y lo mejor, te la podés llevar en 6 cuotas sin interés de 7.999. Sonido potente, luces LED integradas, conexión inalámbrica para que disfrutes de tus canciones favoritas en cualquier momento. Y además, el envío es gratis con reintegro, querido Mariano. Entrá a ribeiro.com.ar y llévatela ya mismo. Nos vamos a ir a una tanda y volvemos con mucho más QR. Hoy hay noticias económicas. Vamos a hablar en un ratito también del resto de las agendas y se viene un miércoles muy importante en el Congreso, porque allí el gobierno intentará defender los vetos a lo que tiene que ver con mejoras en jubilaciones y discapacidades, que hoy hubo una novedad también por parte de un juez. Ya les contamos. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Adrián Mercado te invita a Expo Industrias y Servicios 2025, el evento industrial del año, 19, 20 y 21 de agosto en La Rural, el punto de encuentro más destacado para la industria nacional e internacional. Invita Adrián Mercado.
Uno, dos. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar de la naturaleza. Cómodo, un invierno con sol y un frío, pero tranquilo. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago, podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 799 pesos. Telecentro, conectando con vos. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Muy bien, salimos un poco de la agenda del cierre de listas, que para campaña va a haber tiempo, nos metemos en otros temas. Vamos a hablar de Procrear, del plan Procrear. ¿Por qué, Guido? Sí, porque me parece que hay que traer qué era el Procrear en función de lo que fue un giro que hizo el intendente 3 de febrero Valenzuela, ahora de La Libertad Avanza. Un giro, digo, porque me decían de la producción hace, muy poquito antes de entrar, que hace unos años festejaba el Procrear o se lo veía inaugurando obras a través del Procrear, pero que hoy tuiteó esto que vamos a ver en pantalla a continuación al respecto del Procrear. Dijo: fue la mayor injusticia social y la política de vivienda más regresiva que existió en el país. Fuertes palabras, sí, ¿no? Contundentes. Recordemos, política nacional que caía en territorios de distintos lugares del país, digamos, ¿no? Exactamente, en todos los municipios, sí, a lo largo y lo ancho del país. Hoy me alegra anunciar que firmamos con el ministro Caputo la primera municipalización del ex Procrear,
para poder licitar lo que se termina en las viviendas con la iniciativa privada de crédito. Esto además va a dinamizar el trabajo y la venta de materiales para la construcción. Bueno, digamos que la construcción es el sector que peor la viene pasando, ¿no? Con Javier Milei, 80.000 puestos de trabajo registrados menos en la construcción. Y en materia de materiales para la construcción tampoco es de lo mejorcito que viene pasando, ¿no? Sobre todo por el impacto en la obra pública. En la obra pública, sí. De hecho, tengo el dato en la cabeza. 13,5% menos de despachos nacionales de cemento versus el promedio de los últimos 4 años, ¿no? Para reflejar el parate de la obra pública y el encarecimiento de la obra privada por el tipo de cambio apreciado. Sumás los últimos 4. El promedio de los últimos 4 años. Estamos abajo 13,5%. Estamos abajo 13,5% en este primer semestre acumulado del 2025. 13,5% abajo desde el promedio 2021-2024. Tremendo dato. Tremendo dato. Y estoy sumando 2024, que fue muy malo, ¿no? Bueno, vamos a repasar un poco qué fue el Procrear y qué hizo este gobierno con el Procrear. Fue un programa creado en el 2012, ¿no? Una política pública de vivienda. Es muy probable que todos conozcamos a alguien que sacó un Procrear en un momento. No quería interrumpirte, pero una política pública, vos te das cuenta que fue muy exitosa cuando la mencionás y todo el mundo sabe de qué se trata. Y todo entiende. Da la sensación que todo el mundo sabe que es el Procrear, como la UH, ponele, ¿no? Exactamente, sí. A ver, bueno, créditos hipotecarios a una tasa blanda, a un largo plazo, que pueda ser, digamos, repagable tranquilamente por las clases medias. Apuntaba a las clases medias, a los sectores bajos también, para la compra, construcción, ampliación o refacción de diferentes viviendas. Los pasos eran muy simples, había que anotarse, tenías que cobrar desde un salario mínimo vital y móvil a máximo 10 salarios mínimos vitales y móviles. Había un sorteo y te adjudicaban el crédito. Pero veamos, los números en generales de lo que significó este programa desde el 2012 hasta discontinuarlo. Bueno, se construyeron 130.000 viviendas, 500.000 soluciones habitacionales, ¿no? Refacciones menores. Implicó 1.800 hectáreas del Estado puestas a disposición de una política pública que en definitiva es garantizar un derecho constitucional. Sí, claro. Está en la Constitución. Lo que decía Martín. Lo que decía Martín, y recordaba también lo que decía, o escuchábamos la semana pasada que decía Grabois, también que a un importante número de trabajadores se le va alrededor de la mitad del sueldo en pagar el alquiler, ¿no? Entonces hay que pensar en que el Estado debe garantizar el acceso a la vivienda. 200.000 puestos de trabajo registrados directos generó esta política pública contra los 80.000 que se perdieron hasta la fecha desde noviembre del 2023 en el sector de la construcción. Y 100.000 puestos de trabajo indirecto. La persona que le vendía el sándwich, por ejemplo, al obrero que estaba laburando en las distintas soluciones habitacionales. 16% del cemento producido en todo el año iba a este programa. Qué bien nos vendría en un contexto en donde tenemos una caída del 13,5% de los despachos nacionales de cemento. Eso arranca una rueda virtuosa. Un circuito virtuoso económico que... Sí, iba a decir derrama, no es la mejor palabra, pero apalanca el mercado interno. En relación con esto, Guido, yo te iba a decir, yo me acuerdo que cuando surge el Procrear, hablé con Kicillof en este momento. Kicillof lo larga, ¿no? 2012, creo. Claro. Sí, claro. Kicillof ministro. Sí, Kicillof ministro ya. Y me acuerdo que su explicación fue, esto no genera burbuja, esto es inversión. Porque yo le pregunté, ¿por qué los créditos van a creación, a edificación o a refacción en todo caso? Dice, ¿por qué? Y la respuesta fue, me acuerdo perfectamente, dice, porque eso genera inversión. Si no, lo que podés hacer, dice, está bien dar créditos, pero si vos das créditos para cosas que ya existen y no estimulás la creación de nueva vivienda, lo que estás haciendo es ampliar burbuja. Algo ya hecho, y además tenés el riesgo de agrandar una burbuja que cuando se pincha te quedás como en el 2008 del mundo o en los Estados Unidos, ¿no? En los algo que sucedió un poco durante el macrismo. Claro. Cambió el Procrear durante los 4 años del macrismo. Pasaron más, recordarán los créditos UBA, ¿no? Pasaron a ser atados a inflación y con un mayor riesgo para el que tomaba el crédito. De hecho, tuvieron problemas en términos crediticios producto de la aceleración inflacionaria y la devaluación. Y no era solo para construcción, ese es el punto claro. Ese es el punto. Lo que decía Kicillof era, si es solo para comprar, sirve, pero lo que más sirve era esto, porque en realidad lo que hace es crear todo lo que vos estás describiendo. Que exactamente. Eso sí se llama inversión, ¿no es cierto? Un dinamizador, profesor. Un dinamizador, exactamente, claro. Inversión pública y privada. Un dinamizador que nos vendría muy bien en
este momento, les diría, para este tercer trimestre económico de 2025 que pinta ya para caída de la actividad económica, no solo estancamiento de la actividad económica. Y veamos qué pasó con este gobierno. Algunos números de lo que pasó con este gobierno que en diciembre del 2023 frenó este programa Procrear. Vayamos a la siguiente placa para ver que hubo 100.000 obras inconclusas. Recordarán en la ley bases que se planteaba que aquellas obras públicas que tengan un grado de avance mayor al 80%, el gobierno nacional se comprometía a terminarlas. Bueno, la verdad que eso no sucedió. 100.000 obras inconclusas que se distribuyen de esta forma, 17.000 desarrollos urbanísticos que no terminaron, 16.000 viviendas y 67.000 mejoras o construcciones o para construcciones de casas propias que no se terminaron bajo este gobierno. Seguimos para ver lo que sucede hoy, si queremos entrar a la página del Procrear. Por el momento no se encuentra disponible la inscripción, todas las novedades y nuevas aperturas. Inscripción cerrada, no existe más. Te aviso cuando se vuelva a abrir. Sí, que no va a suceder. No va a suceder. Y la otra cuestión que también surge el interrogante es ¿qué se hizo con ese fondo fiduciario? Porque este era un fondo fiduciario, digo, con un alto grado de cumplimiento en el pago de las cuotas, que, digamos, la rueda giraba mientras pagaban las cuotas quienes tenían esos créditos, se podían entregar otros créditos. Bueno, en la placa siguiente nos preguntamos un poco eso. ¿Qué pasó? ¿No? Se dispuso la disolución del fondo fiduciario público Procrear y no está claro. Bueno, a ver, en definitiva fue a engrosar las filas de lo que muestra Caputo todos los meses, que es este superávit primario y financiero que, ya sea de paso, este mes dio déficit financiero, no dio superávit financiero en el mes de julio, dato que salió hoy. Pero bueno, estas son las decisiones políticas que hablábamos al principio del programa y que se ven reflejadas acá. O sea, los argentinos pagan la cuota del Procrear, que es lo que a su vez usa Caputo para después llevarlo, o en el mejor de los casos dejarlo como para que engrosen las reservas, y en el peor de los casos pagar deuda. No, claro, sí, podés pensarlo como para pagar deuda, porque claramente hoy de las partidas presupuestarias que más grandes que hay son las de los pagos de intereses de la deuda pública argentina, sin lugar a dudas. Gracias, Guido. No, por favor. Buen recuerdo que debería tener futuro. Me voy con Martín Granowski porque, a ver, el próximo miércoles hay una sesión especial pedida por distintos bloques de la Cámara de Diputados y allí se va a tratar, eventualmente el gobierno intentará defender los vetos respecto de mejora en jubilaciones, la prórroga de la moratoria, pero también las políticas y los fondos para políticas en discapacidad. Mientras todo eso, un juez dijo el veto del gobierno respecto de cortar los fondos para discapacidad no es constitucional. ¿Cómo es el tema, Martín? Que no es constitucional significa, primero se presentó un caso. Esto es el juez federal de Campana, le presenta un caso de chicos con TGD, de trastornos, te voy a decir exactamente, trastornos generalizados del desarrollo, es decir, entran en el espectro de los, de los discapacitados. Puede ser de alguna forma de autismo también, pero discapacitados. Es una forma de autismo. Sí, sí. Le presenta y el juez hace consideraciones que tienen que ver con lo que hablaban ustedes recién de vivienda y con lo que hablábamos al principio del tema de los derechos. El juez dice eso, no quiero decir esto de memoria, declara la invalidez del artículo 3 del decreto, bueno, del veto total de la ley de emergencia nacional en discapacidad. En pantalla, Juzgado Federal de Campana. Está el fallo y la resolución. Hace lugar a la acción de amparo y en consecuencia declarar la invalidez del artículo 3 del decreto 534-2025, publicado agosto del 25 en el Boletín Oficial, mediante el cual el Poder Ejecutivo observó totalmente la Ley de Emergencia Nacional de Discapacidad. Bien. Esto, aclaro, yo pregunté, no se aplica para todos los casos, digo, es una señal jurídica y política. Claro. Digo, no es que se va a aplicar automáticamente para todos los casos, sino que rige para este caso se supone presentado. Que frente a la misma lo que demanda. tiene interesante son 43 páginas pero perdón, igual suspende, más allá de que... Sí, suspende el veto para este caso. Para este caso. Para este caso suspende el veto. Para este caso suspende el veto. Pero el desarrollo son 43 páginas. Yo no voy a leer 43 páginas de la sentencia. Pero en lo que vos mostraste recién, Pablo, lo que se ve
No todos los jueces tienen eso todo el tiempo. Lo que se ve es una vocación por explicar. Te queda claro que lo que se ve está... Porque podría haber dicho el artículo 3 de la ley tal, y chau. Y nadie entiende nada, salvo los que entienden. Acá hay una vocación por explicar, porque explica que fue observada, dice Novetá, pero es lo mismo, observada por el Poder Ejecutivo el día tal, es didáctico. Es tan didáctico que cita artículos de la Constitución Nacional, cita Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Convención de los Derechos del Niño. En la Argentina, esas convenciones tienen nivel constitucional, tienen rango constitucional. Es decir, son parte de la Constitución. Están por encima de una ley, inclusive. Las convenciones internacionales. Por eso le dice, ese veto no respeta la Constitución. No respeta la Constitución. Está afectando un derecho garantizado por la Constitución. Exactamente. Un derecho que además tiene rango constitucional, insisto con esto. La sentencia dice que la motivación del decreto, por eso digo, es muy didáctico y clarito. La motivación era aparente y falaz. Es decir, mentirosa. Vamos a ponerlo clarito. Porque desconoce datos objetivos, como las facultades, y ahí se mete también en lo que Guido señalaba al principio del programa. Dice, desconoce datos objetivos como las facultades de reasignación presupuestaria en cabeza del jefe de gabinete de ministros y las constancias de regular trámite parlamentario. Es decir, más allá de lo que podamos discutir nosotros sobre modelo, ese argumento de que la plata no alcanza, porque no hay partidas, bueno, el jefe de gabinete lo que tiene constitucionalmente es la capacidad, Guido, de reasignar partidas. No es ilegal eso, no es malversación. Para no repetir, a veces se repiten estupideces, no nosotros, pero a veces se repiten estupideces como es inconstitucional, eso es malversación. No, no es malversación, es reasignación de partidas que además todos los poderes ejecutivos hacen a fin de año siempre. Acá grabado, porque encima de todo, ¿hace cuánto que no tenemos presupuesto? 2 años. 2 años, más en un contexto de presupuesto prorrogado con aceleración inflacionaria que te da discrecionalidad para el uso del Para que se entienda, la reasignación es aquellos ítems del presupuesto que no se gastaron, se asignan a aquellos que se gastaron y que están incompletos. Se subejecutaron. Eso es una reasignación, es una estupidez, y el juez va más allá. Es interesante, porque el juez dice... Rechaza el argumento del equilibrio fiscal innegociable. O sea, Milei va a decir que es un zurdo empobrecedor seguramente, o un degenerado fiscal. Pero claramente dice, o Mandril también, dice, el juez rechaza el equilibrio fiscal innegociable derivado del Pacto de Mayo. Habla del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a la rehabilitación de personas con discapacidad. Dice que eso debe prevalecer frente a las restricciones presupuestarias y que el Estado, esto lo va a enojar a Esper también, y que el Estado está obligado a cumplir con los estándares que garantizan la protección integral de grupos vulnerables. Uno imagina que el gobierno va a apelar ese fallo y esto no le quita importancia, todo lo contrario, a la sesión del miércoles. No, digamos. Al revés, esto es un... No, porque además, insisto, son 40, para el que quiera tenerlo, no sé si ahí lo podemos poner en el programa después. Son 43 páginas de argumentos. Que se entiende perfectamente, obviamente. Es decir, en la propia sesión abogados, alguien podría agarrar esto y decir, mira, acá hay un juez diciendo hay un juez, que esto no se puede hacer. Hay que ver un juez que se tomó el trabajo de explicarlo y de explicarlo constitucionalmente. No es a mí me parece que... No. Acá hay alguien que fundamentó con los tratados internacionales firmados por la Argentina, con la propia Constitución argentina. Y con el humanismo, si alguien no quiere todo eso, con el humanismo, y si alguien no quiere el humanismo, con lo anterior. Y además es interesante que él toma como una especie de genérico, porque el TGD, el Trastorno Generalizado de Desarrollo, es un genérico donde están contenidos el espectro autista, hay como diferentes patologías que están contenidas en ese genérico, que es un genérico porque es muy difícil diagnosticar este tipo de discapacidades. Y se habla de falacia, porque el juez no lo dice así, esto lo incorporo yo. Parte de la falacia existente es decir, bueno, lo que pasa es que los kirchneristas inventaron discapacitados. Yo no sé si alguien inventó o no inventó. Lo que sí sé es que hasta ahora los que dicen que hay invento y que hay 1 millón de inventos no aportaron elementos sobre los supuestos inventos. Por ahí aparecen. Pero es como el tema de los planes sociales. ¿Se acuerdan? Porque parece una discusión terminada. ¿Se acuerdan al principio del gobierno? Los planes sociales, en realidad los planeros no existían, es todo afano, los planes no llegaban. Los comedores no existían. Los comedores no existían. El FISU. Hay algunas causas, armadas en general, pero incluso si uno ve ese universo, es muy chiquitito. Claro, no es representativo de la general de la política. No es representativo para nada.
Y con esto está pasando lo mismo. Nos vamos a ir a una muy breve pausa. Cuando volvemos, hablamos un poquito de la sesión del miércoles, muy importante. ¿Qué pasó hoy con las tasas? Scroll de la noche, más QR. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Dos. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago, podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 799 pesos. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Koffler evolucionó porque cambió su selección de cacao. Lo combinó con la cantidad justa de leche y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler, mucho más suave, mucho más cremoso. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Muy bien, último tramo de QR, pero varias cosas para compartir. En principio, ¿qué pasó, Guido, con la nueva licitación de hoy del gobierno que trata de sacar los pesos de circulación? Sí,
seguimos con el apretón monetario, como se dice. La hoy, aspiradora. La aspiradora de pesos, sí. De hecho, Federico Furiose, director del Banco Central de la República Argentina, festejó en X y dijo, no va a haber un peso en la calle. Bueno, lo estaríamos sintiendo. Sí, claro. Qué buena onda. Un funcionario del equipo económico celebrando no haber un solo peso en la calle. Pero para nadie. Viva la libertad. Te vas a recontracagar de hambre. Es así, para mantener todo lo que puedan quieto el tipo de cambio, ¿no? Para mantener quieto el dólar, que viene con jornadas consecutivas a la baja, producto de este apretón monetario que venimos relatando todos los días acá en QR. Lo concreto que pasó hoy fue que efectivamente logró el Tesoro, el Ministerio de Economía, refinanciar los vencimientos de deuda en pesos que había puesto en esta licitación, este lunes, esta licitación excepcional para bancos a una tasa variable, que lo explicó muy bien Heller la semana pasada, esta TAMAR, que es la tasa de los plazos fijos mayoristas de más de 1.000 millones de pesos, más un punto de spread, que fue el caramelo que les ofreció para que puedan, para que acepten, para que suscriban estos títulos. Y bueno, y también lo que sucedió fue que, producto de la suba de encajes que venimos relatando día a día aquí, lo que tienen que inmovilizar los bancos forzosamente. Claro, forzosamente, por disposición del Banco Central, los bancos ahora tienen que inmovilizar un porcentaje de sus tenencias, pero todos los días tienen que cumplir con ese encaje que se llama. Antes era un promedio mensual. Eso, para el fin de la jornada de hoy, generó una caída muy importante de las tasas por mucha liquidez, porque los bancos, al tener que cumplir con esta disposición todos los días, se encontraron con que hasta último momento, bueno, tenían muchos pesos, terminaron de encajar, es lo que vemos acá, terminaron de encajar esos pesos y al final de la jornada ese exceso de liquidez generó esta caída de las tasas. O sea, por la precaución no entregaban los pesos suficientes. Exactamente. Bueno, pero esto va a quedar así, las tasas van a quedar es muy probable que las tasas en los próximos días, por el apretón monetario, por la falta de liquidez, suban considerablemente. Pero esto es un dato malo, no saber cómo van a ser las tasas para financiarse a un día mañana. Nadie sabe si van a ser 20, si van a ser 30, 40, 70. Venimos con una volatilidad de tasas que le pega de lleno a la actividad económica, porque es la forma que tienen de financiarse las pequeñas y las medianas empresas y que ante tanta incertidumbre, bueno, muchas rompen cadenas de pago. Esto lo vamos a ver, se los adelantaba en la columna, es muy probable que el tercer trimestre venga con caída de la actividad económica. Y lo que puede repercutir... Es el costo por esta política del gobierno para contener el dólar, para que no se vaya inflación. El ancla sos vos. No solamente porque no hay pesos en el bolsillo y el gobierno no quiere que haya pesos en el bolsillo, sino también porque liquida la actividad. Claro, y puede salir el tiro por la culata. Digo, falta para octubre. Y bueno, y ya se empiezan a ver en las encuestas que la principal preocupación de la gente es la caída de la actividad económica y ahora no tanto la inflación. Tiro por la culata, dijo nuestro Benjamin Button, nuestro propio, ¿no? Muy bueno. Seguimos anotando. Muy bien. Gracias, Guido. Extraordinario, muy claro. Bueno, vamos a hablar mañana seguramente, qué fuerte está esto, ¿no? Vamos a hablar mañana seguramente sobre la sesión del miércoles, muy importante, convocada por Unión por la Patria, por Encuentro Federal, por Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, si no me equivoco. Va a ser muy interesante cómo se vayan tratando los temas para que, por ejemplo, los gobernadores, si quieren que se trate sus temas, sus propios temas, bueno, primero tengan que tratar otras cosas. Creo que lo primero que va a ir son los vetos de Javier Milei, lo vamos a ampliar mañana. Nos vamos con el scroll. ¿Es lo que mandé? No, ahora viene. María Eugenia Vidal, goberné, fui diputada, firmé y redacté leyes, tomé decisiones difíciles, pero esta vez decidí no asumir ningún cargo, porque elegí no ceder mis convicciones. Muy de loredista, ¿no? Sí. Vidal. El 10 de diciembre me quedo sin trabajo, dice María Eugenia Vidal. Y bueno, es una más, ¿no? En la Argentina, esta Argentina complicada. Es llamativo, ¿no? Que diga, bueno, me quedo sin trabajo, como cualquier ciudadano o ciudadana que eventualmente no es electa diputado o diputado o deja de serlo. Me llamó la atención cómo lo pone arriba de la mesa. Y le queremos agradecer a nuestra amiga y colega Gabriela Tichman, que desde la provincia de Jujuy, frente a lo que estábamos charlando sobre renovación, etcétera, nos mandó esto de Quino que, ¿no? Si hay algo vigente... Bueno, si hay algo vigente es la realidad. Entonces, Quino lo cuenta o lo contó hace muchas décadas y sigue vigente. Mafalda dice,
hicieron uso de la palabra los señores, se está escuchando el papá de Mafalda en la radio, y Felipe y Mafalda escuchan decir a su papá: no te digo, ¿será posible que sigamos en este país con las mismas momias recalentadas de siempre? Pasa el rato, asumió dicho cargo el señor, y a ese quién lo conoce. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en este país ensayando siempre con improvisados? Es muy interesante en la complejidad de qué es la renovación, qué significan las trayectorias políticas en un cierre de listas. Bueno, cosas que nos gustan a nosotros. Venía muy bien, habla más de que en realidad nuestras agendas y nuestras discusiones no son muy distintas, Martín, ¿no? De un tiempo a esta parte. Sí, en parte es así, totalmente. Pero, como decía Mariano al principio, es parte de la, del asunto. De la crudeza de la política, ¿no? Mirá si al final de toda la experiencia Milei nos damos cuenta que en realidad todo fue mentira. Era más viejo que qué, podríamos decir, Mariano, para seguir con frases de otro tiempo. No me tires de la lengua, no me tires de la lengua. La idea se entendió. Nos vamos. Mañana nos reencontramos a las 10 de la noche para hacer en vivo QR aquí en Bravo TV. Abrazo grande, Martín. ¿Mañana cómo hacemos? ¿Te toca o no? Mañana no me toca. No, te tocaría, estaba arreglado hace mucho. Espero que no me toque la tormenta, lo único. Sí. Bueno, hay que ver a quién le conviene. ¿A quién le conviene? Sí, cancha embarrada el que va ganando. Cancha embarrada. Sí, ¿no? Peñarol, equipo duro. Exactamente, equipo duro, cancha embarrada no conviene. Abrazo grande, Mariano Hamilton. Sí, yo tengo otro partido mañana, a ver si Moretti. El Moretti en San Lorenzo. Mañana se define si vuelve o no a ser presidente. Y dice que el tipo va a volver mañana. Parece que reasume, ¿no? Dice que mañana va a resumir. Pero no por más que pueda... Yo creo que no va a pasar. Quiero pensar que todavía nos queda algo de dignidad. ¿Se acuerdan de Moretti, no? Es el que decidió los guardar $25.000. $95.000 de una donación en su 25, en uno de sus bolsillos. Y dijo, quédate tranquilo que el pibe lo promuevo. a una madre. Guido, gracias como siempre. Abrazo grande. Bueno, pasen bien. Nos reencontramos mañana y la seguimos acá. Dale.